Bendecido día, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas, yo me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la Rea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, en primer lugar doy gracias a Dios por este día hermoso que me ha regalado, que nos ha regalado. Doy gracias por que Dios me permite compartir esta palabra con ustedes. Doy gracias al pastor por la oportunidad también que me dio de hacerlo y a ustedes por prestar sus oídos y poder compartir en este momento, ¿no? En este pequeño momento, esta palabra que ha sido de bendición, fue de bendición, es de bendición en mi vida, como toda palabra. Y que sé que para ustedes también, si es que la reciben y la atesoran, ¿no? La toman, ¿no? Como ayer, como comentaba también mi hermano Diego, ¿no? No es solamente oírla, sino tomarla para uno, ¿no? Y creerla, por sobre todas las cosas. Y la palabra que yo voy a compartir está en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 27. Y voy a leer esta palabra en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así. Es una palabra muy conocida, ¿eh? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Esta palabra es cortita y como dije anteriormente es muy conocida, siempre la escuchamos, pero es una palabra que es poderosa. Nos está hablando de la paz, ¿no? En estos momentos tan difíciles. Y ahí el Señor Jesús directamente, ¿no? Les dice que les deja la paz a sus discípulos, pero no la paz que el mundo da, sino la de Él, ¿no? Y si uno va al principio del capítulo, que es 14, dice, empieza también casi de la misma manera, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y un poco para entender esto, el contexto en ese momento, la situación que se estaba viviendo era difícil, la situación que estaba viviendo Cristo, los discípulos más que nada, porque Cristo tenía esa seguridad, él sabía, como hace poco compartió la hermana Esther una palabra, él sabía de dónde venía y a dónde iba, ¿no? Estaba su seguridad en dónde iba a partir, ¿no? Con su Padre, que iba a estar junto a su Padre. Pero los discípulos en ese momento estaban tristes, es decir, en el momento de esta palabra, que él deja esta palabra, era para animarlos precisamente porque estaban tristes, porque la situación que veían no era la mejor, ¿no? De todas. Ya estaban sintiendo que él les estaba anticipando que se iba a ir, ¿no? Es más adelante en el versículo 2 lo dice, ¿no? Que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y él va a preparar, le dice que va a preparar morada para ellos. Ya les había anticipado que iba a haber un traidor, ¿no? Que habría un traidor entre ellos. Ella le había dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces, es decir, ellos estaban viviendo una situación, por lo que estaban viendo, muy difícil, ¿no? Muy dura, y sabían que Cristo iba a partir, ¿no? Pero es como que no entendían y estaban tristes, ¿no? Y el Señor los estaba preparando, y en el medio de esta situación, Él con esa paz, ¿no? Les dice, yo les doy mis paz. Es más, les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Y más adelante dice, no se turbe vuestro corazón, que es muy parecido a lo que leí en el versículo primero, ¿no? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿no? Y porque en ese momento estaban viviendo esa situación, los discípulos tenían miedo con todo lo que veían persecución, sentían que Cristo se iba a ir, no entendían nada, tenían miedo y estaban tristes. Y yo lo llevaba, ¿no? Al día de hoy, que nos pasa lo mismo, ¿no? Hoy en día podemos sentir eso, ¿no? Que vemos que todo está mal, todo, a nivel mundial, a nivel del país, de lo que se está viviendo, a nivel personal, lo que cada uno, a eso le sumamos lo que cada uno está viviendo personalmente, y es como que nuestro panorama, si nosotros lo vemos así, por lo que estamos viendo, y es desolador, ¿no? Es como que es triste, nos pone triste, nos pondría triste. Que es lógico que nos pusiéramos tristes desde ya, ¿no? Nos pone tristes, nos puede hacer caer en desánimo, pero acá el Señor, yo sentía que, y lo digo por mí, ¿no? En primer lugar para mí, porque la palabra siempre es para uno primeramente, ¿no?
y yo lo sentí muy para mí, ¿no? Por eso también es como dicen siempre, ¿no? La palabra confronta, es verdad que confronta, ¿no? Porque realmente yo tengo que creer lo que veo, todo lo que veo. Si bien esto es lógico, es normal, es la realidad, es lo que estamos viendo, lo que estamos palpando, a mí el Señor me dice que soy su hija y que yo tengo que ver sus promesas, ¿no? Yo tengo que creerle a Él. Es más, lo dice en el versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si Cristo les está diciendo a los discípulos, si ustedes creen en Dios, crean en mí también lo que yo les estoy diciendo. Y el Señor nos está diciendo lo mismo hoy en día, ¿no? Veamos el panorama que veamos, que podamos confiar en Él, que podamos creerle a Él, ¿no? Que podamos creer sus promesas, que podamos ver con los ojos del Espíritu y no los de la carne, ¿no? Yo puedo ver, puedo entender que están pasando necesidades, podemos estar ayudando, podemos nosotros pasar de necesidades, podemos pedir, podemos recibir ayuda, humanamente todo eso lo vamos a hacer, pero Él lo que nos pide es que anclemos nuestra confianza en Él, ¿no? Que podamos saber y reconocer que nosotros no dependemos ni de un gobierno, ni de un presidente, ni de un partido político. Nosotros dependemos de Dios, única y exclusivamente del Señor. Entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. No tenemos que, dice, desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Tenemos que estar mirando siempre hacia adelante. Y ahí va a estar, ¿no? El triunfo, ¿no? Ahí está el consuelo, el saber que el Señor está siempre con nosotros. Tiene muchas promesas. La Biblia está llena de promesas para sus hijos y tenemos que creerlas, pero nos pide eso. Dice, creéis en Dios, creed también en mí, que podamos creerle, ¿no? Acá lo que yo sentía mucho es esto, ¿no? Que ante cada situación que estemos viviendo, porque me pasó, porque la estuve viviendo, la sigo viviendo, a veces en mayor intensidad, otras en menos, pero las vivimos, que lo mire a Él, ¿no? Que le pueda creer a Él. Y como en ese tiempo Cristo les hablaba de que iba a volver, y es más, les dice que su tristeza se convertirá en gozo, ¿no? Y cuando Él volviera, ¿no? Que él resucitaría, desde ya resucitó, vuelve, y cuando vuelve, bueno, su tristeza se transforma en gozo. Pero ese gozo no se terminó solamente porque Él llegó y ya está. Es decir, lo vieron otra vez y bueno, no, porque después el Señor ascendió a los cielos y ellos siguieron trabajando y siguieron con ese gozo. El gozo no lo perdieron nunca. Entonces, esto lo traía a mi vida y yo creo que lo tenemos que traer a nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos que somos, ¿no? Que seamos cristianos, que podamos ser cristianos y vivir la palabra en los buenos y en los malos momentos, porque en los malos momentos es donde se ve si realmente estamos creyéndole al Señor, ¿no? Que podamos creer que si bien ahora estamos viendo esto, el día de mañana esto va a pasar y que todas las cosas que obran, dice la palabra, lo dice, es para bien nuestro, aunque ahora no lo podamos entender, aunque en ese momento los discípulos no podían entender lo que Cristo les estaba diciendo, pero después lo pudieron entender. A nosotros nos va a pasar lo mismo en toda situación. En el momento nos van a parecer que esto no entiendo nada, ¿qué está pasando? Está todo mal, pero yo sé que después va a estar todo bien, que en algún momento esto va a cambiar y va a ser para bien nuestro. ¿Cómo? No lo sé. ¿De qué manera? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Es imposible, porque nosotros decimos una cosa y el Señor obra de maneras tremendas e inesperadas, ¿no? Este año yo compartí, escuché palabras no solamente en nuestra congregación, en otras también, que tuve la oportunidad de ir a visitar en las vacaciones, y todos hablaban de la visión 2020, ¿no? Perfecto, este año esperábamos lo mejor, a nivel espiritual hablo, ¿no? Y la otra vez comentando con una hermanita hablábamos de eso, ¿no? Visión 2020, ¿no? Y hasta nos reíamos porque decíamos, qué tremendo, porque el Señor no obra de la manera que nosotros siempre esperamos. Eso ya tendríamos que saberlo. El Señor obra de la manera que nunca vamos a esperar, nunca vamos a entender, pero sí después vamos a entenderla. Y eso es lo tremendo, ¿no? Que quizás ahora estamos viviendo esto que parece lo peor que nos podría pasar, pero que después lo vamos a entender y después vamos a ver el beneficio de esto, lo vamos a ver la bendición en el medio de todo lo que esté pasando, pero siempre y cuando le podamos creer a Él,
no a lo que estamos viendo, no a los medios, a Él, ¿no? Y bueno, esta palabra a mí me impactó mucho y me llegó mucho de esta manera, ¿no? Que así como ellos creyeron y lo vieron que Cristo volvió en ese momento, resucitó y después ascendió a los cielos, nosotros tenemos que tener firme también esa convicción, esa promesa, ¿no? No tenemos que dejarla de lado. Por favor, yo puedo estar esperando que las cosas mejoren, que sí, que yo tengo fe, que el Señor obra siempre para bien, ¿no? Que ha escuchado hasta las oraciones que hicimos por nuestro país. Yo estoy segura de eso y que va a responder en su tiempo y a su manera, pero que podamos creerle, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Que podamos entender, ¿no? Que esto va a ser para bien, en un momento va a ser para bien, aunque no podamos entenderlo ahora, ¿no? Y bueno, esta palabra, ya les digo, es algo que me impactó, me llegó muy a lo profundo, ¿no? Y que podamos entender eso, ¿no? Que Él nos está pidiendo primeramente que le podamos creer, que no se turbe nuestro corazón, dice que no se perturbe, que no tengamos miedo, que al contrario, podamos creerle a Él, ¿no? Y que así veamos lo que veamos, como dijimos antes, que escuchamos que este año iba a ser así, a visión perfecta, iba a ser todo muy, lo esperamos, no sé, hasta un avivamiento, que no lo quito, no digo que no pueda pasar, pero el Señor obra de maneras inesperadas y que no vamos a entender. Y que si nosotros vamos hasta la historia, hasta lo que yo estoy contando ahora, la historia de Jesús, que la conocemos todos, en esos momentos que eran tremendos, eran difíciles, después fueron para glorificación del Señor, ¿no? Para glorificar a Dios. Así que podamos ver eso, que lo que no entendemos ahora siempre obra para bien. Dios siempre, siempre. En estas situaciones que uno no entiende nada y que parece que todo es lo peor, es donde Él se glorifica. Porque ahí es donde se glorifica, donde vemos que todo está mal y que nosotros no podemos hacer nada, es donde es ahí donde Él interviene y se ve cómo mueve su mano, ¿no? Su mano de gracia, ¿no? Su mano de gracia y de misericordia. Entonces, bueno, esto es lo que quería transmitirles, es algo que me llegó muy a lo profundo y que me decía, ¿no? Que no mire con los ojos humanos, sino que mire con los ojos de la carne, que mire con los ojos del Espíritu, que pueda creerle a Él, ¿no? Que pueda poner mi fe, depositar mi fe en Él. Y hay una palabra que quiero compartir con ustedes que también tiene que ver con lo que acabamos de compartir. Y está en Isaías capítulo 26, versículo 3, y dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿no? Y acá nos dice lo mismo, ¿no? Dice que guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si nosotros perseveramos en Él, si nosotros creemos en Él, si nuestro pensamiento está cautivo a Él y no a las cosas que están pasando, no nos dejamos llevar por las corrientes del mundo, sino por lo que nosotros sabemos, creemos y a quién le estamos creyendo, Él nos va a guardar en paz, ¿no? Va a transmitir esa paz, nos va a dar esa paz que recién compartí en la otra palabra, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que no es la paz del mundo, es la paz de Dios. Es la paz que se glorifica, que glorifica a Dios, porque es esa paz que viene de Él y que en el medio de la tempestad uno puede sentirla. Y eso es tremendo, eso es lo tremendo, pero tenemos que vivirlo. Pero para eso es como dice este versículo, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, que podamos confiar en Él, es lo que nos pide. Si nosotros confiamos en Él, sabemos que vamos a tener paz. Si perseveramos en Él, vamos a tener paz. Y lo material, y eso no quiere decir que uno no se... Desde ya que uno se preocupa por lo material, ¿cómo no? Desde ya, para comer, pero ¿qué nos dice Él? Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Yo tengo que estar segura, confiada, que si yo lo busco a Él, lo demás Él me va a proveer. Porque sabemos que es así, hay promesas, ¿no?
Y bueno, y esta palabra, ¿no? En Isaías habla de confiar. Y confiar es un sinónimo, es un equivalente a creer, a la palabra creer y fe en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se ve mucho la palabra confiar como sinónimo, ¿no? De fe y de creer, ¿no? Y aparece 151 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, imagínense, 151 veces, por algo aparece tantas veces, ¿no? Y en el Nuevo Testamento aparece con el equivalente de la fe, de creer, como lo leí en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, esta palabra bueno, para mí fue de mucha bendición, es de bendición, y es un llamado de atención, que pueda creerle a Él y no lo que yo estoy viendo, que pueda mirar con otros ojos, que pueda mirar y ver en otra dimensión, no la que me estoy moviendo, porque si vamos a ver y a contagiarnos de todo lo que pasa, vamos a caer en desánimo y vamos a perder la fe, y la fe es nuestro escudo, ¿no? Es un arma muy poderosa que nosotros tenemos como hijos de Dios. Así que bueno, estas palabras es la que yo le transmito hoy, y realmente si hay alguien que no conoce al Señor y quiere conocerlo, para eso tiene que recibirlo primero en su corazón, con una oración que es breve. Yo siempre digo que es breve, es sencilla, es corta, pero que es poderosa si uno la hace creyendo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Creer, tener fe, tener confianza, ¿no? Si yo hago esta fe creyendo que el Señor está, que es real, Él se va a manifestar en mi vida, pero yo primero tengo que hacerla creyendo, ¿no? Y pasamos a ser hijos de Dios, ¿no? Y ya nuestra relación cambia y podemos experimentar todo esto que estamos hablando, ¿no? Como Él obra en nuestra vida, puede obrar y obra en nuestra vida a favor, siempre a favor. Así que los invito a hacer esta oración cortita, si pueden repetir conmigo. Amado Señor Jesús, te doy gracias por este día que me has regalado, por poder escuchar tu palabra, Señor, por esta oportunidad que me has dado. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional y anotes mi nombre en el libro de la vida, y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.